Muy buenas y bienvenidos, bienvenida aquí al canal de Abella Decoración. Hoy voy a tratar de explicaros un tema del que me llegan bastantes consultas, tanto aquí en la venta de nuestro negocio día a día como por redes sociales, y es la compatibilidad o no de la tarima flotante con los sistemas de calefacción radiante e incluso de refrigeración radiante. ¿Tú también tienes esa duda? Pues acompáñame que vamos a verlo. Yo soy Rafa y comenzamos. Antes de nada quería daros las gracias porque justo ayer traspasamos la barrera de los 1000 suscriptores en nuestro canal. Es una cifra pequeña, una cifra modesta, pero para mí es una pasada. Así que simplemente daros las gracias, miles de gracias a todos los que estáis suscritos a este canal. Tú que estás viendo este vídeo y no estás suscrito, pues mira, esto va para arriba, así que no te lo pierdas, suscríbete y dale a la campanilla. Pues bien, vamos al meollo de la cuestión. Vamos a intentar explicar lo que hoy nos trae a este vídeo, que es la compatibilidad de los sistemas de calefacción radiante y de refrigeración de frío radiante con los distintos tipos de tarima. Tarima laminada o sintética, suelos de madera o suelos de vinilo. ¿Son compatibles? Vamos a verlo. ¿Son adecuados? ¿Funcionan bien? Pues vamos a verlo. Spoiler, sí. Pues vamos directamente con la gran pregunta. No la voy a dejar para el final del vídeo, la vamos a ver ahora, al principio. Mucha gente nos pregunta, ¿es compatible un sistema de calefacción o de refrigeración radiante con suelos flotantes, con tarima laminada, con suelos de madera o con suelos vinílicos? Pues bien, la respuesta es sí, rotundamente sí. ¿Qué ocurre? ¿De dónde vienen estas dudas? Bueno, es lógico porque si encima de un sistema de calefacción radiante, por ejemplo, ponemos un material aislante, porque queramos o no, la madera es un material aislante, y si ponemos un suelo de madera o si ponemos un suelo sintético laminado, que el tablero, casi todo el producto es partículas de madera, pues esto va a aislar, va a impedir en cierta manera que el calor traspase ese aislante, esa tarima, y llegue a la habitación, llegue a la estancia. Vale, esto es cierto, pero sin exagerar, o es cierto hasta cierto punto. Si bien un suelo de tarima laminada o de madera va a retardar que el calor o el fresco del sistema de refrigeración llegue a la habitación, no lo va a hacer en gran medida, no va a hacer que el sistema sea ineficiente, no, el sistema va a funcionar perfectamente. Lo único es que ese calor, ese fresco, va a tardar un poquito más en llegar a la habitación, en llegar a la estancia, va a tardar un poquito más en que lo notemos. Pero esta desventaja, que es mínima, que no va a tardar, ¿qué te digo yo?, el doble o el triple o demasiado tiempo, no. Hay diferencias sí, pero no es nada, se puede decir que es despreciable. ¿Qué pasa? Que esta desventaja luego se va a tornar en una gran ventaja. ¿Por qué? Porque ese aislante, entre comillas, mínimo aislante, una vez que tenemos esa habitación climatizada convenientemente, pues igualmente va a impedir que el frío o el calor se pierda, por lo menos en lo que concierne al suelo. Un suelo porcelánico, que es verdad que tiene una transmisión mucho mejor, igual que va a llegar el calor o el frío antes a la habitación, también lo va a perder por ahí, antes que otro tipo de suelos, como por ejemplo una tarima. ¿Qué pasa? Que esa ventaja de mantener mejor esas condiciones climáticas va a hacer que el sistema de calefacción tenga que arrancar menos veces, porque está manteniendo mejor esa temperatura deseada. Así que eso también al final va a suponer un ahorro. En definitiva, como digo, es compatible, y lo que al principio puede parecer una desventaja, luego se cambia y se vuelve una ventaja. Así que en ese aspecto no debéis tener mayores problemas. Así que si estas palabras te convencen, estas palabras te animan a montar tu suelo deseado, una tarima laminada de madera o vinílica, te animan a montarlo con un sistema de calefacción o de refrigeración radiante, vamos a continuación a ver qué precauciones o qué instrucciones o qué recomendaciones debes tomar a la hora de tanto montar el suelo, antes de montar el suelo, mejor dicho, una vez montado el suelo, y luego ya en el día a día. Las instrucciones que se deben seguir antes de montar una tarima de cualquier tipo sobre un suelo de calefacción radiante hasta cierto punto son sencillas.
Lo primero y lo más importante es que la solera sobre la que se va a poner la tarima esté suficientemente, que esté totalmente seca. Una vez que se monta el sistema de calefacción o refrigeración radiante, normalmente se echan unos centímetros de cemento. Pues bien, esos centímetros de cemento tienen que secar totalmente. Pensad que una vez que se pone el cemento en la calefacción o refrigeración, se ponen, como digo, los centímetros de cemento y se pone la tarima. Si no está ese cemento totalmente seco, la primera vez que pongamos, las primeras veces que pongamos la calefacción, esa humedad residual, si no está seca, va a subir. Cuando se ponga el calor, esa humedad va a escapar, va a subir y la va a coger la tarima, que no se lleva muy bien. Quitando la tarima vinílica, esa humedad se va a llevar nada más que regular con el suelo de madera o con el suelo laminado. Así que tenemos que evitar esto, tenemos que cerciorarnos de que la solera está suficientemente seca. Para eso, normalmente el instalador de la tarima deberá comprobar con higrómetros, pinchar en la solera y comprobar que esa humedad es adecuada, es mínima. Esto es muy relativo porque depende de las condiciones de temperatura y humedad del ambiente. No es lo mismo en verano, por ejemplo, que en invierno con frío y varios días lloviendo, con mucha humedad ambiental. Pero de media, ya digo que esto puede variar, de media hay que contar que con cada centímetro de cemento que hayamos echado habría que esperar una semana, insisto, de media, depende de las condiciones ambientales. ¿Que echamos 5 centímetros? Pues hay que esperar mes y pico de secado, sería lo normal. Esto es muy importante de cara a tenerlo en cuenta a la hora de instalar la tarima, porque con la obra ya sabemos, vamos corriendo, queremos acabar la obra lo antes posible y hay gente que no quiere esperar. El instalador llega de la tarima, pincha y dice, mire usted, aquí hay humedad, no puedo instalar la tarima. Y la gente no quiere esperar, no, instálala. Y luego vienen los problemas. Así que esto es un punto bastante importante. Bien, una vez seca suficientemente la solera y antes de instalar la tarima, unas 2-3 semanas antes de instalar la tarima, tenemos que poner en funcionamiento la calefacción. Y tenemos que ponerla en funcionamiento durante varios días de forma gradual, subiendo la temperatura, con idea de que alguna humedad residual que haya podido quedar en algún punto o en general termine de disiparse, termine de perderse. También aquí se puede testear el correcto funcionamiento de la tarima. Es muy importante empezar a usar la calefacción, ya sea verano o invierno, de forma gradual. E igual que durante varios días la vamos a subir de temperatura poco a poco, durante varios días también la vamos a poner en funcionamiento descendiendo la temperatura de 5 grados gradualmente. Una vez finalizado este test de tanto aumento progresivo de la temperatura durante varios días como descenso también progresivo de la temperatura, una vez terminada esta prueba, pasadas 48 horas podemos ya instalar la tarima. Ojo, es importante instalar la tarima con una subbase, con una espuma que sea adecuada o compatible con calefacción radiante. Cada fabricante pues suele tener la suya o una genérica, pero que sea compatible con sistemas de calefacción y refrigeración radiante. Y por último, con la tarima ya instalada, volveremos a hacer ese test de encendido de la calefacción o de la refrigeración e ir aumentando la temperatura gradualmente día a día de 5 en 5 grados e igualmente una vez alcanzado la temperatura máxima permitida cuando tenemos un suelo de tarima que son 27 grados en superficie máximo, no podemos pasar de ahí porque eso podría ocasionar movimientos ya indeseables o incontrolados de la tarima. Entonces, una vez alcanzado esa temperatura máxima de 27 grados, igualmente vamos a ir descendiendo el funcionamiento y la temperatura gradualmente durante varios días, igual que el test que hicimos al principio. Luego ya las instrucciones de uso del día a día para que funcione bien la tarima y no se den movimientos exagerados, indeseables, comportamientos. Recordad que un suelo de madera o laminado con los cambios de temperatura y humedad pues contrae y dilata, está vivo, se mueve. Pues para evitar que esos movimientos sean exagerados o incontrolados hay que tener en cuenta una serie de observaciones. La primera, las condiciones ambientales, la higrometría, la temperatura de las habitaciones no debe superar, como decíamos antes, en superficie los 27 grados. 25-26 grados máximo sería perfecto, sería ideal. Y en cuanto a la humedad ambiental, a la higrometría de las estancias,
Lo ideal también sería intentar mantenerla en un baremo de entre 50 y un 65% de humedad. En cuanto al sistema de refrigeración radiante, hay un punto aquí muy importante que sería procurar poner algún tipo de sensor para evitar llegar al punto de rocío. ¿Qué significa esto? Si en la tarima, cuando la refrescamos con el sistema de refrigeración, bajamos de los 16 grados, a partir de ese momento se puede producir condensación en la superficie, humedad en la tarima. Y sabéis que la tarima laminada o la tarima de madera se lleva a regular con la humedad, así que para evitar que la temperatura de superficie de la tarima baje de los 16 grados, que es donde se llegaría a ese punto de rocío y se mojaría, se condensaría la humedad en la superficie, para evitarlo sería bueno que el instalador de la calefacción o de la refrigeración, en este caso radiante, instalara algún sensor que cortara la refrigeración cuando se bajara o se llegara a los 16 grados de temperatura. Estas instrucciones que os acabo de dar debéis tener en cuenta que son unas instrucciones habituales, unas instrucciones genéricas dentro de la instalación y luego uso de una tarima de cualquier tipo con sistemas de refrigeración o calefacción radiante. Os tengo que insistir, aquí el punto importante que os quiero decir es que de cualquier modo sigáis, por favor, las instrucciones de cada fabricante. ¿Compráis una tarima marca X? Pues por favor seguid las instrucciones de instalación y de uso con calefacción o refrigeración radiante de ese fabricante, específicas del fabricante, que puede haber pequeñas diferencias. A continuación vamos a hablar un poco más en concreto de cómo conviven un sistema de calefacción radiante o refrigeración radiante con, lo primero que vamos a ver, con la tarima laminada, con la tarima sintética. Ya hemos visto antes que son totalmente compatibles. Ahora bien, las precauciones que deberíamos tener o las observaciones que deberíamos tener con la convivencia de estos suelos, la primera sería que la superficie, la temperatura de superficie nunca pase de los 27 grados centígrados. Eso, como decía antes, es importante para el correcto comportamiento del suelo. Y otro punto importante que hay que observar a la hora de elegir una tarima laminada adecuada, una tarima laminada que nos guste, es que el índice de resistencia térmica no pase de este valor, no pase de 0,15. Eso nos asegurará de que el sistema de calefacción o refrigeración, que ese valor es el mismo para ambos sistemas, hará que el sistema sea suficientemente eficiente. Así que a la hora de escoger tanto la tarima, que sabéis que hay de distintos grosores, de 7 milímetros, de 8, de 9 o incluso de más, entonces la suma del coeficiente de resistencia térmica de la tarima junto al coeficiente de resistencia térmica de la base de la espuma que se pone debajo no supere esos 0,15 que decíamos antes. Habitualmente la mayoría de fabricantes, el coeficiente de resistencia térmica de su tarima con una base, insisto, que sea adecuada para calefacción o refrigeración radiante, suele rondar los 0,10, 0,11, 0,12, 13 en ese valor de resistencia térmica. Y en cuanto al sistema de refrigeración radiante, recuerdo que ya lo he comentado antes, con un suelo laminado es importante siempre no llegar a ese punto de rocío, no bajar de 17 grados en superficie, que es cuando se puede generar esa condensación perjudicial para la tarima. Por lo cual, vuelvo a recordaros, lo comenté antes, y además muchos sistemas de refrigeración radiante ya lo llevan, digamos, de serie, sería incluir un sensor de punto de rocío, un sensor de temperatura para no bajar nunca de esos 17 grados. Pasamos ahora a ver la convivencia entre un suelo de parqué, un suelo de madera, con estos sistemas de calefacción o refrigeración radiante. Aquí es bastante parecido todas las recomendaciones y observaciones a lo que acabo de comentaros de los suelos laminados, de los suelos sintéticos. Lo único que hay que tener en cuenta es que por la propia condición del suelo de madera, que no es un tablero de fibras de madera con otros componentes, sino que es la propia madera talada, cortada de un tronco de un árbol, y también los suelos de madera suelen tener un mayor grosor, suelen rondar los 14-15 milímetros, pues esto va a hacer que el coeficiente de resistencia térmica sea mayor y se acerque
a esos, si no sobrepasa a esos 0,15 que hablábamos antes. Aquí en el suelo de madera el valor recomendado para la eficiencia del sistema de calefacción o de refrigeración es igual, son esos 0,15 que te decía antes. ¿Qué podemos hacer si ya la propia madera va a rondar esos 0,15? Pues los fabricantes lo que suelen recomendar es no ponerla flotante. Lo que recomiendan es poner el suelo de madera encolado a la base. Así nos evitamos esa capa extra, esa espuma que se pone con todo sistema de instalación flotante, que tiene su resistencia térmica, mínima o no, pero la tiene. Y al pegarlo se mejora también la transmisión del calor o del fresco, del frío. Así que encolándolo sí podemos acercarnos y no sobrepasar ese valor de 0,15 de resistencia térmica que hablábamos antes. Respecto al resto de recomendaciones e instrucciones, pues igual que los suelos laminados, con una calefacción radiante no sobrepasar la temperatura superficial del suelo de 27 grados y con los sistemas de refrigeración pues igualmente no bajar en temperatura de superficie, no bajar de 17 grados para evitar el punto de rocío, para evitar la condensación. Aquí también me gustaría hacer un apunte porque hay una categoría, digamos, nueva de suelos flotantes que son los suelos, las tarimas híbridas. Tarimas que siendo una composición de madera, tablero normalmente de fibra de madera, capa de uso muy finita de madera y una capa de protección que no es sintética, que son resistentes a manchas, a golpes, casi tan resistentes como un laminado. Pues bien, también podría comentaros cómo se comportan estos nuevos suelos con sistemas de calefacción o refrigeración radiante. Bien, pues sería muy parecido en este caso a un suelo laminado. Lo mismo que os he dicho para suelos laminados, os lo puedo decir para estos suelos híbridos. ¿Qué ocurre? Que como tienen un grosor un poquito mayor que un laminado, pues estaría en cuanto a resistencia, ese índice de resistencia térmica máximo 0,15, pues los suelos estos híbridos, al ser un poquito más gruesos, estarían entre medias. Así que igualmente se podrían poner ya sea de forma flotante o incluso, ¿por qué no?, también se pueden poner de forma encolada. Y ya por último nos queda hablar de esa convivencia entre los sistemas de refrigeración, calefacción radiante con, en este caso, los suelos flotantes vinílicos. Se puede decir que son la pareja perfecta. ¿Por qué? Por dos motivos principalmente. El primero, hemos estado hablando de ese índice de resistencia térmica que no debe superar el 0,15. Pues bien, el índice de resistencia térmica de los suelos vinílicos es mucho más bajo que el de un laminado o el de una madera. Se acerca a la resistencia térmica de los suelos de obra, suelos porcelánicos, mármol, terrazo, etc. Hay suelos vinílicos muy finitos, sin clic, de 2,5 milímetros, que se encolan. La única instalación posible es encolado a la base y la resistencia térmica de esos suelos es 0,01. Fijaos qué valor tan bajito. Y si nos vamos ya a suelos vinílicos, ya para instalarlos de forma flotante, con su clic, estamos hablando de suelos vinílicos con un grosor de entre 4,5, 5, 6 milímetros. Aquí la resistencia térmica varía, también hay algunos que llevan ya la subbase incorporada, otros no, pues varía entre 0,5, 0,6, 0,7 en ese valor de resistencia térmica, con lo cual estamos consiguiendo una resistencia mucho menor comparado con los otros suelos laminados de madera. ¿Qué significa eso? Pues que el calor o el fresco va a llegar antes a la habitación, a la estancia. Por eso decía que eran la pareja perfecta. Otro motivo es que aquí podemos estar más tranquilos de cara a posibles humedades, bien de la solera, que habría que seguir igualmente las instrucciones para evitarla, pero bueno, si por lo que sea hubiera algún problema de humedad, pues estamos más tranquilos con un suelo vinílico. O lo que hablábamos antes de esas posibles condensaciones o cualquier tipo de humedad, pues con la presencia de un suelo vinílico, el daño que esa humedad le pueda hacer al suelo vinílico es mínima, es casi inexistente, así que también podemos estar bastante más tranquilos en ese aspecto. No obstante, las recomendaciones de los fabricantes vuelven a ser un poco las mismas. La resistencia térmica de ningún modo podría superar, para que el sistema de calefacción o refrigeración sea óptimo, sea eficiente,
no pueden superar ese valor de 0,15 que poniendo un suelo de vinilo pues no vamos a llegar ni de lejos. Igualmente, aquí sí es importante porque el suelo vinílico en menor medida que un laminado o un suelo de madera también contradilata, no tanto con las diferencias de humedad ambiental, sino con las diferencias de temperatura. Contrae-dilata en definitiva, menos pero lo hace. Entonces igualmente debemos tener la precaución de que el suelo, la temperatura superficial del suelo nunca pase de esos 27 grados. Y de igual modo, si hablamos de refrigeración, para evitar una posible condensación por el punto de rocío, también se recomienda que el suelo nunca pase, o mejor dicho, más que pasar, que nunca baje de 17 grados de temperatura superficial para evitar el punto de rocío, para evitar la condensación. Que no le afectaría nada o prácticamente nada, como si podría hacerlo en suelo laminado o de parqué, pero bueno, es conveniente evitarlo. Bueno, pues eso es todo. Creo que no me dejo nada de todo lo que os quería comentar acerca de la compatibilidad de las tarimas en general con los sistemas de calefacción y refrigeración radiante. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido, y si te ha gustado el vídeo, ya que estamos, dale like, que eso sabes que nos ayuda mucho y es gratis. Y si no estás suscrito, te invito a suscribirte. Como decía al principio, hemos pasado la cifra de los 1000 seguidores, de los 1000 suscriptores. Miles de gracias, de verdad. Es una meta, un hito que significa mucho para mí y para el crecimiento de este canal. Y eso es todo de Ecofamilia. Os esperamos próximamente en un vídeo aquí, en el canal de Abella Decoración.